Bienvenidos mis queridos estudiantes. Esta es la sesión número 5. Vamos a trabajar las dos áreas a mi cargo, Filosofía, Economía y Política, del grado 11. Y hoy es 7 de septiembre de 2020. Bueno, soy su docente de la Islaura Quintana de la institución educativa Manuel J. Betancourt. Vamos entonces a continuar con la sesión de hoy. Iniciemos entonces hablando de la agenda. Recuerde que este video es un resumen de la clase que tuvimos en la fecha, es decir, en el día de hoy, que por razones de interrupción y de internet intermitente, entonces fue necesario hacer este pequeño resumen para quienes no asistieron. Entonces, la temática de hoy esta es una sesión de retroalimentación. La próxima semana no tenemos clase, porque se va a concentrar en las correcciones de la guía y en la calificación de las guías entregadas. Primero tuvimos un saludo y unas aclaraciones que les voy a hacer en este video, luego algunos datos que debería saber relacionados con el desarrollo de la guía, cómo se evalúa el proceso y resolviendo dudas e inquietudes que se hicieron en la clase y obviamente la asistencia. Bueno, entonces aclaremos varias cosas. Primero, participación en clase. La nota de participación en clase solamente la tienen quienes asistan y es una nota extra, es un plus, quiere decir que no perjudica a nadie, es decir, si por alguna razón no pudiste asistir a la clase, tienes excusa justificada, eres un estudiante de vereda, no cuentas con internet, entrega la guía en físico, cualquiera de las otras razones de las cuales yo ya he sido informada por su director de grupo o por ustedes mismos a través de excusa escrita, pues no tienen ninguna guía. Ninguna nota. Quienes asistan y participan en clase de manera voluntaria con sus aportes, pues tendrán una nota adicional en el 40%. Recuerden que el 40% es el actitudinal y que ahí van las autoevaluaciones que obviamente realizan en las guías. En este semestre tenemos 2 autoevaluaciones que corresponden a las 2 guías que vamos a desarrollar y una nota de participación para quienes participen en clase, pero no es obligatoria ni es de tipo sancionatorio, es una nota adicional. Entonces con esa nota no se perjudica a ningún estudiante. ¿Qué pasa al finalizar de la fecha de entrega? Bueno, recordemos que la fecha de entrega es el 11 de septiembre, no se recibirán trabajos fuera de la fecha de entrega. Aplica también para la autoevaluación para los estudiantes que olvidaron enviarla. Después de la fecha de entrega, si su trabajo fue calificado y recibiste la retroalimentación y debes hacer correcciones, tienes una semana después de esa fecha, que es el 11 de septiembre. Esta guía cuenta con 2 entregables en un solo documento, quiere decir 2 notas. Una del cognitivo, que corresponde a la nota del taller, y otro del actitudinal, que corresponde a la autoevaluación. Puedes corregir, sí. Si entregaste tu trabajo en la fecha de entrega, recibiste la retroalimentación y debes encontrar las preguntas que debes corregir. Si no estás de acuerdo con tu nota o si quieres acceder pues a una nota más, envía las correcciones del punto, no todo el trabajo, solo el punto a corregir, el punto completo a corregir a mi correo electrónico. Bueno, 8 cosas para resaltar del tema. Bueno, esas llamadas cosas son conocimientos que pueden desprenderse de la guía y que de pronto en el transcurso de las clases y leyendo el texto de la guía no eran tan visibles. Entonces, durante la clase, algunos estudiantes, algunos voluntarios, otros elegidos, leyeron en voz alta y se hicieron observaciones frente a las preguntas que aparecen en el texto. Entonces, primero, aclararle que es importante que en los trabajos, cuando se tome información externa o imágenes externas, se tenga en cuenta la fuente. En este caso tenemos una caricatura hecha por Paresh, ahí aparece el autor, dice que el 77% de las personas asesinadas en Gaza fueron civiles, ¿cierto? En ese conflicto. Y aparece la fuente donde tomé no solamente parte de la información, sino la imagen. Entonces, el derecho internacional humanitario se creó para proteger la población civil de las guerras. Pero paradójicamente siempre somos los más afectados en los conflictos. Te invito a pensar por qué razones en Colombia somos los más afectados en una guerra que involucra actores armados y tal vez los más perjudicados somos quienes no portamos armas. Número 2. Colombia tiene muchas infracciones frente a los organismos internacionales por no garantizar los derechos de la población civil.
Uno de los más evidentes en los últimos años fue el desplazamiento forzado por actores al margen de la ley. ¿Conoces alguna otra infracción? Entonces en la clase se les posibilitó a los estudiantes que leyeran su respuesta a uno de los puntos número 3, a uno de los puntos de la guía donde se hablaba de qué tipo de infracciones ha cometido Colombia en cuanto al derecho internacional humanitario. La imagen es de la cartilla informativa del desplazamiento forzado en Colombia del periódico El Tiempo y la fuente aparece debajo del número. Entonces, en adelante no voy a leer la fuente, pero para que sepan, mis queridos estudiantes, que es importante citar la fuente cuando se trata de consulta y cuando se pegue texto exacto de un autor, entrecomillarlo y poner el nombre. Y obviamente la fuente en la webgrafía al final del trabajo. Número 3. Sudán Meridional ha sido el último país en integrarse como miembro de la ONU en julio de 2011, sumando así 193 Estados miembros. La ONU tiene 6 idiomas oficiales: el inglés, el francés, el español, el ruso, el árabe y el mandarín. ¿Qué países no hacen parte de la ONU? Número 4. El concepto de habilidades para la vida, que es el que hemos venido trabajando en toda la guía desde las 14 áreas que se dictan en el grado 11, fue creado por una organización internacional, la ONU, a cargo específicamente de su organismo especializado, la OMS, en 1993, y es un modelo para fortalecer las habilidades sociales y la autopercepción individual. ¿Recuerdas cuántas son y cuáles son? La quinta, la COVID-19 ha legitimado y extendido esas prácticas estatales de biovigilancia y control digital, normalizándolas y haciéndolas necesarias para mantener una cierta idea de inmunidad. Es una crítica que hace Paul B. Preciado en el periódico El País a través de la columna Opinión, donde ha dicho que esta pandemia ha abierto las puertas para que el Estado ejerza mayor control sobre los ciudadanos, un control digital bajo un tinte de ayuda individual, ¿cierto? ¿Tú qué piensas al respecto? Número 6. La ONU estableció 17 objetivos del desarrollo sostenible, vinculando a empresas privadas para garantizarlos en diferentes países. Entre ellos se encuentran reducir la pobreza, poner fin al hambre, tomar medidas para combatir el cambio climático. Entre los elementos más importantes de esos 17 objetivos del desarrollo sustentable o sostenible se encuentra, a nivel de las personas, poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad. En cuanto al planeta, proteger los recursos naturales y el clima de nuestro planeta para las generaciones futuras, implementar la agenda a través de una asociación global sólida y promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas, asegurar además vidas prósperas y satisfactorias. Muy bien, entonces continuamos con la número 7. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han nos dice: cuando los líderes declaran el estado de emergencia y lo convierten en una situación normal, estamos ante el final de la democracia. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene razón este filósofo o es un error? Finalmente, la número 8. La UNESCO nos cuenta que en este contexto de la crisis sanitaria, económica y humanitaria suscitada por la actual pandemia, se propician diversas reflexiones de mujeres filósofas que contribuyen a un debate polifónico acerca de las políticas del cuidado, el aislamiento social y la violencia de género, la exacerbación de las desigualdades, la ancianofobia y el futuro que le espera a nuestras sociedades después del coronavirus. Te invitamos a leerlas con ayuda de la UNESCO. Muy bien, esos eran los 8 elementos que trabajamos en clase. En cuanto al proceso evaluativo, recuerden que cada estudiante debe recibir la retroalimentación a través del medio en que hizo la entrega, llámese correo electrónico, Edmodo, Facebook y obviamente WhatsApp. Esta es una descripción de los aciertos. La retroalimentación es una descripción de los aciertos y errores en el taller. Incluye la percepción de la docente, es decir, mi percepción frente a la autoevaluación. Las copias de cualquier trabajo se anularán en el momento en que se evidencien, es decir, presentaste tu trabajo hace un mes, fue calificado y sacaste 10, pero lo prestaste y hay otros 3 trabajos exactamente iguales, tu trabajo también será anulado, ¿cierto? Y anulado significa que tienes el 1. Quien no entrega la autoevaluación y los talleres en el tiempo establecido, que es el 11 de septiembre, tendrá un desempeño bajo. Aún estoy en proceso de revisión de trabajos
No se desesperen, sé que hay personas que han entregado trabajos desde hace bastante tiempo, pero a más tardar esta semana recibirá su retroalimentación y si hay que corregir algo, pues lo corrigen o si deciden quedarse con la nota, pues también es interesante. Finalmente, gracias por su atención. Este es un video de resumen. En la clase se resolvieron las dudas. También puedes escribirme por acá y en la clase ya me da lista. Muchas gracias y hasta luego.